Buenas tardes, buenas noches en realidad. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Faúndez, yo soy doctor en entomología, trabajo en la Universidad de Magallanes y hoy día voy a tener esta charla que se llama ¿Existen los monstruos? Así que, ah, antes de empezar algunas cosas, eh, bueno, primero se escuchan unos ladrillos, cosas así, es mi pequeña perra que anda dando vueltas y no la puedo callar. Lo segundo, va a haber muchas imágenes que quizás sean un poquito fuertes para algunos o muchas cosas, muestras de museos y de colección, entonces quería dar ese aviso antes. Eh, bueno, un poco más de mí, yo en realidad mi principal, se puede decir, línea de investigación es la entomología, pero trabajo un poquito con de todo. Eh, Hice mi doctorado en Estados Unidos y volví hace poco a Chile. Y bueno, esto de la teratología en sí, que es lo que viene, es una de las cosas que más me gusta hacer y trabajo bastante seguido en esto. Entonces, partimos. ¿Qué son los monstruos y qué es la teratología que he hablado tanto? En realidad, cuando uno le hablan de monstruos, siempre empieza a imaginarse o cosas terroríficas, típicos de las películas, o cosas tipo Godzilla, etcétera. En realidad, los monstruos eh, se puede decir que son eh, el sujeto de estudio de la teratología. Y una cosa chistosa, sí, sí. Empezamos con ¿qué es la teratología? Bueno, me imagino que todos saben que logos es estudio de alguna cosa y terato es monstruo. En realidad la teratología estudia los monstruos. Y acá necesito empezar a hacer mi primera diferenciación. Tenemos varias cosas. La teratología, por un lado, que es la que estudia los monstruos. ¿Qué son los monstruos? Son individuos malformados que escapan a lo normal de su especie, ya sea por deformaciones, malformaciones y cosas de ese estilo. Tenemos la criptozoología, que es la que estudia las cosas como el chupacabra, el yeti, todo ese tipo, Nessie, entre comillas, el monstruo del lago Ness, que en realidad es una pseudociencia. Y tenemos la mitología también, que tampoco hay que confundirla. Tenemos Chile lleno de mitos, como por ejemplo el Caleuche, las figuras, etc. La diferencia principal entre teratología y criptozoología. La teratología es una disciplina científica propiamente tal. Se trabaja de forma descriptiva y además está basada en evidencia. La criptozoología siempre está buscando algo que generalmente nunca encuentra, aunque igual hay cosas intermedias que vamos a ver al final de la charla. Y en cambio nosotros trabajamos en base a un ejemplar que ya encontramos, ya algo físico y tangible. Y bueno, existe toda una clasificación y cosas de esas que es más o menos lo que vamos a hablar ahora. Antes de partir, ¿para qué estudiamos los monstruos? Bueno, acá hay una imagen de un trabajo que hicimos hace poco. Todo me parece como si fuera ayer. Por ejemplo, pueden ver acá es una chicharrita que tiene las alas de un lado atrofiadas y son más chicas. A eso nos referimos con los monstruos, este tipo de malformaciones. Ahora, en la antigüedad se estudiaba esto un poco más por morbo, se puede decir. Era como eh, una extrañeza, pero hoy en día han ido tomando otra, se puede decir, ¿cuál sería la mejor palabra? Han ido tomando como otra línea. En realidad importa esto por varias razones. La primera es que muchas de estas mutaciones son las que aparecen aleatoriamente en todos los grupos de especies y de repente pueden dar origen a la evolución. Eh, es un poquito más complejo ir hacia el fondo, pero sí, estas mutaciones son las que hacen que las especies puedan adaptarse a otras cosas, a veces, no siempre. Otro motivo importante
y que eso sí estaba muy de moda ahora, es que muchas veces las mutaciones se originan por algún agente mutagénico, o sea, que produce mutaciones. Y en eso encontramos la contaminación, radiación, todas esas cosas. Entonces, nuevamente ahí empezar a estudiar estos casos y su ocurrencia, estadísticas, empieza a ser importante. También hay una cosa que es un poquito más, se puede decir, complicada o compleja de entender si yo se las digo, pero se ha usado el estudio de la teratología para la conservación. Imagino que todos conocen a la madre de la culebra. Y bueno, hay un trabajo de los 70 más o menos en que se llegó a concluir que la especie estaba, digamos, en peligro, vulnerable, debido a la gran cantidad de mutaciones que había y los casos teratológicos que aparecían, que eran constantes y muchos. Y eso se aplicó hasta un poquito la estadística, las poblaciones y todo eso. Y finalmente, del por qué estudiarlo, porque no deja de ser entretenido, que eso creo que es lo que más llama la atención a algunos, especialmente a mí. Bueno, partamos un poquito de historia. Eh, la primera persona que fue, digamos, importante en la teratología fue Dallas. Lamentablemente nunca he podido conseguir su primer nombre siquiera. Y él publicó, principalmente trabajaba en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y publicó en revistas argentinas, pero también publicó mucho en revistas chilenas. Y su especialidad eran los coleópteros teratológicos. Y si ustedes pueden ver, acá tenemos una adaptación de una lámina de uno de sus trabajos en la revista chilena Historia Natural. Ahí tienen todo tipo de malformaciones en coleópteros. Bueno, él fue uno de los primeros que se dedicó a esto y propuso las bases de las clasificaciones. Pero hay alguien que llegó a ser más importante, el doctor Jean Balassu. Él es francés, era francés, falleció en 1994. Él se considera hoy en día como el padre de la teratología y en 1948 publicó su primer trabajo importante, eh, que era sobre coleópteros, y además hizo un poco de experimentos y trasplantes con tenebrios. Entonces, él profundizó en las clasificaciones, hizo clasificaciones sobre las clasificaciones y más que nada llegó a interpretar de muchas formas cómo se producían o por qué se producían estas malformaciones. Ahora, una curiosidad. Eh, Balasuk no era entomólogo, no era ni siquiera biólogo. Ah, generalmente en una charla en vivo yo empezaría a preguntar y que la gente me diga eh, cosas que podrían creer. Eh, él en realidad era ginecólogo y era director de una zona de hospital en donde él se encontraba. Es curioso, pero el mundo lo conoce más por esto. Y bueno, acá hay algunas fotos de sus partes de sus trabajos. Hasta ese entonces se usaba mucho todavía los dibujos, porque no había buena calidad de fotografías como las que tenemos ahora. Sigamos. Y bueno, partiendo, hay dos divisiones muy grandes en las malformaciones cuando nosotros las estudiamos. Se habla de las endógenas y las exógenas. Bueno, acá tienen un amigo acá, un ovino de dos cabezas. Y bueno, estos se producen generalmente por algún problema genético. Todo esto, este amigo que ven constantemente, es parte de la colección que se encuentra en el Museo Mayorino Urgatelo en Punta Arenas, que es uno de los trabajos que todavía no publico, que tengo ahí, pero vamos a ver hartas imágenes de ese museo a lo largo de la charla. Y bueno, tenemos las exógenas, quiere decir que son producto de algún agente externo. Acá tenemos una abeja con la cara deformada y bueno, pasa mucho en insectos que durante algún estado inmaduro, alguna presión externa, algo los aprieta y finalmente el adulto nace con esta deformación. Por eso gran parte de lo que es la teratología en sí se ha estudiado más que nada en insectos y de ahí han salido
lo que hoy día conocemos como la terminología actual que se usa en vertebrados, etcétera. Actualmente hasta en plantas se estudia, pero de plantas sí que no sé mucho y nunca he leído sobre los casos que han descrito. Ok, vamos a seguir. Entonces la clasificación general que usamos hoy en día partió con Dala, sigue con Balasú, y hay unos dos personas que también contribuyeron aptos, Tusak y Stelik, que han ido más profundo todavía. Yo les voy a hablar y les voy a ir presentando los tipos en realidad de malformaciones y las monstruosidades más comunes que hay. No voy a entrar en la clasificación profunda que es la que hacemos en la investigación, sino que la más general. Pero sí les voy a ir comentando cosas. Y bueno, acá hay una parte de un trabajo del 2008. Quería mostrarlo. Estas son las patas eh, mesotorácicas y metatorácicas, o sea, segundo y tercer par de patas de un matapiojo. Que la foto no se ve muy bien, pero si ustedes se fijan, tengo el tarso y acá está en una pata y la otra pata. Está totalmente deformado. Este tipo, por ejemplo, es una endógena, o sea, perdón, exógeno. Entonces partimos con los grandes tipos, las hemiterias, también llamados semimonstruos. Incluye deformaciones ligeras, estropeados, se refiere principalmente a los coleópteros. Las hemiterias solo se encuentran generalmente en artrópodos, es decir, insectos, arácnidos, crustáceos. En vertebrados generalmente encontramos otro tipo de malformaciones más fuertes, más internas. Y bueno, acá hay un caballito, si ustedes ven, generalmente ellos son cerrados acá y este nació abierto. Acá hay una chinche que tiene un tumor en la antena, cosas de ese tipo. Entonces vamos a ver algunos casos más. Este también es del 2009. Me empiezo a sentir viejo cuando veo tanto, hace tanto tiempo que hago estas cosas. Pero bueno, es un dinástico que tiene un brazo, se puede decir, más corto que el otro. Esto es algo más moderno también, es algo que hicimos con unos colegas en Colombia. Y bueno, acá hay otro tipo dentro de las hemiterias, las anomalías cromáticas, que se ven mucho. Es fácil verlas en los coleópteros sobre todo, y es esto que alguna parte del cuerpo tiene algún color que no debería ser y que cuesta encontrarlo. Ah, antes de seguir, igual me había olvidado, probablemente al final voy a contestar todas las preguntas. Eh, Porque si estaba viendo, por ahora no he visto muchos comentarios. Otro tipo, que esta es una malformación compuesta, es decir, varias malformaciones dentro de una, es este hoyito que se ve en el élitro y sale por abajo. Estas se llaman las trematoletías y también son hemiterias, es decir, siguen siendo parte de estas deformaciones. Generalmente pasa porque cuando el insecto está en estado de pupa, alguna ramita o algo los pasa a romper. Eh, a ver, déjenme. Acá se me pegó un poquito. Ahí sí. Ok. Sigamos la siguiente. Bueno, este es otro caso. Es una chinche de los que me gustan a mí. Eh, Acá ustedes pueden ver esto sería, esta estructura se llama el pronoto. Esto es como su cuello, se puede decir. Perdón. Y acá tiene una deformación también, que es casi como un sacado. Ahora, esto pasa también como dije lo anterior, aunque tiene otro tipo de metamorfosis, cuando es una ninfa probablemente sufrió un trauma ahí y el cuerpo lo regeneró de esa forma. Mm, Vamos a la siguiente. Esta es un poco más compleja. Eh, es una tijereta nativa. Este ejemplar es de la isla Magdalena, en la región de Magallanes, que es una reserva de pingüinos. Entonces por ahí estuvimos colectando. Y bueno, este ejemplar nació con una pata muy pequeñita, no sé si alcanzan a ver. Entonces tienen el fémur, están indicados la tibia y los tarsos,
y acá al lado se puede ver la misma pata normal, o sea, es totalmente reducida. Este tipo de malformaciones es un poquito más difícil. Puede haber habido una influencia externa y también alguna externa, parte genética. Y ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar y tenemos que ir por unas clasificaciones medias extrañas. Vamos por otro. Bueno, esto es un trabajo publicado igual hace poco. Estas son vinchucas, ninguna de las que tenemos en Chile por si acaso. Y acá tenemos también malformaciones en las patas. Estas deformaciones llegan a ser bastante raras, la pata se ve bastante rara, llega a generar tumores o llega a parecer pequeñita. Ok, vamos con la siguiente. Ginandromorfos también. Eh, Me imagino que todos han visto, últimamente se están compartiendo mucho, sobre todo fotos de ginandromorfos en eBay que se venden. Hace poco salieron unos de unas abejas. Y bueno, esto es conocido también popularmente como hermafroditismo. Eh, Quiere decir, un mismo ejemplar tiene partes de macho y de hembra. Esta foto la tomé de eBay ayer, traté de buscarla, para que vean, $420 llega a valer este ejemplar. Son bastante cotizados, se puede decir. Y eh, a ver, déjenme arreglarme un poco. Ok, se me fue lo que estaba diciendo, pero ah, ahí sí. Bueno, pueden ser estos ginandromorfos bilaterales, como es el caso que tenemos en esta foto. Y también hay algunos que son más o menos extraños, que las partes están repartidas por todo el cuerpo. eh, no hay una claridad exactamente en el ejemplar de dónde están las partes de hembra y partes de macho, solo un especialista lo nota. A veces tiene que ver solo la parte genital, es un campo bastante amplio. Hasta ahora yo no he visto ninguno, eso es una de las cosas que me gustaría actualmente, tener uno en mis manos, estudiarlo, etcétera. Pero bueno, espero que algún día llegue. Se ven principalmente en mariposas y en himenópteros, que tiene que ver también con su himenópteros, sobre todo, que ellos son haplodiploides, es decir, las hembras son diploides y los machos son haploides. Y ahí es que se producen estos problemas genéticos y se llega a dar esto. eh, ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, eso mismo, todos los ginandromorfos son de tipo endógeno, son malformaciones endógenas. No hay forma que alguien lo pueda inducir desde afuera, son todos con problemas genéticos. Ok, sigamos. Ok, las heterotaxis. Eso lo habrán escuchado alguna vez, quizás. Principalmente es cuando una estructura sale en algún lugar que no debe del cuerpo o se mueve. Por ejemplo, acá tenemos un cerdito con una oreja en la nuca, que también es parte de la colección del Museo Mayorino Borgatello. Eh, por ejemplo, también hay casos famosos de moscas o abejas que les sale una pata en la boca o cosas así, o en vez de una antena les sale una pata. También las heterotaxis son todas de origen endógeno, siempre hay algún problema en la genética que es lo que genera esto. La escisión o escisión también se encuentra en la literatura. Bueno, acá tenemos dos cerdos recién nacidos. Y bueno, esto se da cuando una estructura se divide y se forma doble. Es un poco complicado de explicar, pero si ustedes ven la foto, es casi como un siamés, pero no son siameses, sino que el cuerpo se dividió y se formó doble, tiene una sola cabeza. Es uno de los casos como más extraños. Pero también se da con cosas no tan terribles, por ejemplo, que una pata se divide y se vuelva dos, pero ahí es un poquito más complejo de encontrar. Las cimelias, que estas son un poquito más extrañas, es cuando dos estructuras se juntan en una.
Por ejemplo, acá tenemos la foto de un chinche, un caso publicado hace poco, en que ambas antenas son iguales, pero sin embargo una tiene un segmento menos que la otra. Un ejemplo de una simelia, por ejemplo, en un ser humano, podría ser que alguien que tenga su brazo normal, pero que no tenga la articulación del codo y que tenga todo una sola, como en una sola línea. A veces estas se encuentran juntas con otras malformaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos las estromelias, que es, es- es como uno de los tipos más comunes que existen. Es cuando falta un trozo de una estructura. Ahora bien, una pregunta que me han hecho hartas veces. O sea, pero si a alguien le cortan un brazo, ¿no sería una estromelia? No, tenemos que acordarnos que todas estas malformaciones tienen que venir de nacimiento, o al menos desde un cambio de estado en el caso de los artrópodos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos a una chincha, un caso publicado el año pasado recién. Oh, perdón, sí, me fue para adelante. Apenas en la izquierda está la antena normal y en la derecha tiene, está muy sensible mi computador. Tiene un antenómero y el segundo muy deformado. Eh, no, creo que más adelante voy a mostrarle un poco más de casos y les voy a mostrar cómo pasa esto. Acá otro caso con otra chincha también, porque bueno, yo trabajo con chinchas, entonces es lo que más tengo. Acá les falta un pedazo de, de antena, pero no solo eso, sino que además los antenúmeros tienen, disculpen, está demasiado sensible este computador. Tienen distintas proporciones uno de otro, entonces crecieron distintos. Y acá les voy a mostrar otro más. Acá también es algo similar y quiero mostrarles el antenúmero final, que es esta figura ampliada. Entonces acá voy a hacer una pausa para explicar otras cosas. Eh, para los que no están familiarizados con los insectos, las antenas son parte de su aparato olfatorio, es decir, son como su nariz que estuviera hacia afuera. Y además tienen algunas funciones sensitivas. Entonces, en la mayoría de los insectos, la pilosidad de las antenas es un carácter importante. Incluso cada segmento tiene distinto, se puede decir, pilosidad. Ahora, eh, en este ejemplar tenemos malformado y tenemos el último segmento bastante grande. Y si nosotros empezamos a ver el detalle del último segmento, la mitad tiene pilosidad como debería ser, digamos, el penúltimo segmento antenar, y la otra mitad tiene la pilosidad corta, esa típica del antenómero final, que es más que nada para tocar. Y no sé si se entendió un poco esa parte porque era un poquitito complicado de explicar. Y bueno, de ahora con esto, la siguiente pregunta que uno se hace es cómo pasa este tipo de cosas. En insectos, especialmente, bueno, en artrópodos en general, se les llaman regeneraciones. ¿Y regeneraciones de cómo? ¿O a qué se debe? Principalmente es porque estas malformaciones son de origen exógeno, es decir, hay algún trauma, alguna enfermedad, algún accidente durante la vida en etapa juvenil, y después cuando llegas al adulto, en la metamorfosis misma eh, se hace este proceso de regeneración. Entonces, a veces en esta regeneración hay problemas. Ahí es que algunos antenómeros, por ejemplo, en el caso de si es una antena, esto pasa en antenas, en patas, en cualquier apéndice, eh, tratan de estirarse, tratan de, digamos, llegar a hacer a cubrir lo que debería cubrir. Por ejemplo, si perdió, en el caso que estamos viendo acá, si perdió un pedazo de antena, algunos antenómeros tratan de estirarse, el último sufre estas modificaciones para no perder funciones, etcétera.
Y bueno, en este proceso también en ocasiones se deforman, pasan otras cosas que uno no esperaría. Ok, ahora de algo que todavía no tengo publicado, pero sí pasó en nuestra crianza. Por primera vez les voy a mostrar cómo sucede este proceso. Eh, bueno, este es un chinche norteamericano del género Broquimena. Creo que es Broquimena quadripustulata, la especie. Entonces acá ven, esta era una ninfa en su último estado. Eh, Acá estaba colgando y está justo acá el momento que está cambiando y está pasando a estado adulto. Justo cuando pasó esto, se le pasó a quedar encajada la antena y perdió unos segmentos al final. Y pasó esto. Entonces, tiene eh, actualmente tres segmentos que son los normales. Bueno, esta chinche, para quedar claros, debería tener cinco segmentos. Entonces tiene tres segmentos normales que se pueden ver acá. Sí, ajá, sí, sí, se ve con el puntero. Y al inmediato pasó esto, salió este pedacito como transparente. Y eso, ahí se incluyen células y tejidos. Eh, Se habla mucho de a veces células que tienen la capacidad de rellenar hartos tejidos, ¿no? Parecido a lo que nosotros le diríamos a las células madre, pero esto es un poco distinto. Eh, entonces, claro, sale este pequeño trozo y si ustedes ven en las partes negras, empieza a haber una diferenciación. Entonces la parte negra se está formando como para hacer la parte táctil al final y al medio tenemos la división entre dos antenómeros en realidad. Como que el bicho de alguna forma está tratando de generar sus dos antenómeros, ¿no? Como pueda. Y bueno, ya después de un rato, cuando ya maduró, estos empiezan a oscurecerse, el mismo chincho empieza a oscurecerse y la regeneración empieza como a secar. Y bueno, acá se ve un poquito más ampliado, entonces viene desde adentro y se genera. Es bastante especial cómo pasa esto. Ahora, lo que yo no sé, por ejemplo, si este mismo proceso se da también en la regeneración de colas de las lagartijas o cosas así, que a veces regeneran doble cola y cosas de ese tipo. De todas formas, todas esas malformaciones van por ahí. Y bueno, acá está el ejemplar finalmente cómo quedó. Y logró formar dos mini entenómeros y el último como que tiene la puntita con la parte sensitiva. Y bueno, eso así es como pasa en este tipo de cosas. Mm, a ver. Este es un caso súper especial. Bueno, probablemente todos lo vieron en el afiche. Eh, no sé si se logrará ver bien acá, pero también es una chincha. Esta la colecté en el 2009 y eh, no tiene una antena. Y si ustedes se fijan bien, ni siquiera tiene el tubérculo acá, que es de donde nace la antena. No tiene ninguna cosa, nada. Y es porque la información genética para formar esa antena nunca estuvo. Entonces, este es uno de los extraños casos en que habría una ectromelia, pero que no es por un agente externo, esta es probablemente endógena y realmente no formó toda la estructura. Es bastante raro. De hecho, dentro de todo lo que he visto, casos y todo, no he visto nada parecido. Extrañamente, todavía no lo he escrito. Creo que es parte de flojera mía que todavía no publico esas cosas. Y ahora tenemos las polimelias, que son, diría, las más entretenidas. Y bueno, tenemos a nuestros amigos acá del Museo Mayorino Orgatelo. Entonces pueden ver un ovino de dos cabezas que es llamado bicefalia. Acá un macho un macho cabrío con cuatro cuernos, los que más encima están deformados. Y bueno, vamos a ver un poquito más de esto.
Bueno, este es un caso del 2009. Este es un Cerambycio, una sierra del manzano, y tiene 3 antenas. Actualmente estas 3 nacen en la antena, se puede decir, a la izquierda del bicho, en la derecha en sus pantallas, se bifurcan en algún punto y salen 2 antenas. Y bueno, este tipo de casos así son considerados todos endógenos. Bueno, estas tienen una clasificación súper especial. Por ejemplo, esta sería una esquistomelia, sería homodinámica, bicíclica. Se habla del dinamismo cuando si es parecido o no los, los- los apéndices supernumerarios o no, si son iguales, si no son iguales, etcétera. Es todo un tema la clasificación, se puede decir, a fondo de esto. Acá está es una de las pocas veces que quise incluir que no es un trabajo mío, pero sí me pareció importante por el tema histórico incluirla. Eh, este es el famoso caso de la culebra de dos cabezas del Museo de Historia Natural, y esta fue publicada en la revista chilena de entomología. Esta actualmente la encontraron en Valdivia. Y este trabajo se encuentra online, está disponible para que lo puedan ver, es una taquimini, una culebra chilena. Y una de las gracias de esto es que si ustedes leen el trabajo, que es bastante antiguo, del 44, eh, ahí habla que es el segundo caso en Chile y que el primero alguien lo había publicado en un diario. Entonces ahí teníamos ese problema de que muchas veces estas cosas generan más morbo y horror, y a veces estos ejemplares son considerados como medios demonios y cosas así, cuando en realidad la ciencia le puede dar otra explicación y otro matiz. Y bueno, volvemos acá al Museo Mayorino Borgatello. Este es un pollito, realmente no sé de qué es, porque nunca lo he podido identificar. Lo interesante es que tiene 4 patas. Otro, a ver, mm, bueno, este es un caso que también estamos, este está más escrito, sí, es de un coleóptero argentino. Si ustedes pueden ver su pata, eh, tiene múltiples uñas y un torso más grande. Este espero que esté pronto listo ya y enviado. Este es uno de los que más me gusta. Eh, un cormorán gecko de 3 patas. Ustedes ven la foto general, no se nota tanto, pero acá tengo una foto ampliada de la pata. Y la tercera pata es como media atrofiada, no es como eh, la típica pata que debería tener. Eh, vamos con otro más. Este es un poquito triste, es un gatito de 2 cabezas. Probablemente nació, murió y estuvo ahí. Todo esto también es de la colección del Museo Mayorino Borgatello. Y nada, es un gato doméstico con bicefalia, que es una de las, se puede decir, eh, las malformaciones más eh, utilizadas o eh, que, que comúnmente llegan a dar a la tele o al diario, que de vez en cuando sale por ahí algún titular o cosas así. Y bueno, ahora nos vamos a algunas curiosidades. Y al principio yo les dije que teníamos la teratología en sí, teníamos la criptozoología por un lado, pero a veces hay ocasiones en que estas más o menos se juntan. O sea, acá yo les traigo las imágenes de algunos trabajos. Bueno, este es más moderno, eh, de unos brasileños, y hablan sobre el Kraken, y se llama el Kraken cuando el mito encuentra la ciencia. Y es que, claro, por ejemplo, era una criatura mitológica que iba pasando desde eh, todas las historias, los cuentos, etcétera, hasta que hoy en día empezamos a encontrar calamares gigantes que son realmente algo como lo que se creía. Eh, acá hay un trabajo que tiene también su continuación,
Es de Tamayo en el noticiario mensual del Museo de Historia Natural y se llama Posibilidades de la existencia real de seres fabulosos. Este trabajo con su continuación están los dos en internet actualmente y ustedes los pueden bajar. Bueno, al final en la bibliografía yo se los voy a mostrar todo y van a poder ir al menos a anotar la cita y buscarlo. Pero están todos online y pueden leerlo. El de tamaño es súper entretenido porque habla de todos los mitos que han habido y todas estas cosas. Y cómo en realidad hay animales o cosas que podrían explicar ciertos mitos. También hay algunos animales que se consideraban extintos y que han aparecido que en principio se creía que eran demonios o cosas así. Y nada. Entonces está esa delgada línea a veces donde la teratología y la criptozoología como que se empiezan a encontrar así, como que se saludan. Y bueno, la curiosidad más grande de todas. Eh, eh, existe una revista científica súper importante. Se llamaba, ya no se edita, pero es inglesa, The Zoologist. Y esto es algo de julio de 1865, en la página 1295. Hay unas notas del editor, entonces acá abajo hay un recuadro. El título de este recuadro es una extraña ave en Chile. Y bueno, yo les voy a traducir lo que dice. Vamos a ver para que las lean junto conmigo. Entonces dice, una extraña ave, Copiapó, Chile, abril de 1868. Ayer, cerca de las 5 de la tarde, cuando las labores de la mina terminaron y todo el personal se encontraba junto esperando su cena, vimos viniendo desde el aire, desde el lado de la ternera, el cerro, una ave gigantesca. A primera vista pensamos que era una nube que oscurecía la atmósfera y que fue alejada de las otras por el viento. Su dirección era del noreste al sureste, volando, eh, volando rápido en línea recta. Cuando pasó sobre nuestras cabezas pudimos ver su extraño cuerpo, sus enormes alas estaban cubiertas de un plumaje gris, su monstruosa cabeza era como la de un saltamontes, y en ella sus enormes ojos amplios brillaban como piedras de carbón, ardiendo, y poseía unos pelos gruesos como los de un jabalí, mientras que su cuerpo elongado, como el de una serpiente, vimos unas escamas brillantes que sonaban al chocar, entre ellas con un sonido metálico, mientras que el extraño animal se daba una vuelta en vuelo. Suena bastante extraño, ¿cierto? Entonces, ¿qué vieron? Una ave extinta, una ave mal formada, una quimera, una alucinación colectiva. Esto es lo que le va a gustar a todos. Lo que yo digo, para mí este fue el primer avistamiento de un tertígero, que es, es realmente hoy día un hashtag en las redes sociales. Todo el mundo quiere saber qué son. Y probablemente acá tuvimos el primer avistamiento. Voy a volver un poquito para atrás. Entonces, este caso es bastante curioso porque como algo de este tipo llega a tomar la atención del editor de una revista científica respetada en esa época eh, y lo publican. Perdón, es de Zoology, es el ejemplar de julio de 1868. Creo que había dicho otro año, me equivoqué. Pero, claro, y acá está. Yo cuando escuché de esto alguna vez dije, no puede ser. Alguien me dijo que estaba ahí y estuve años y años buscando porque la revista es antigua y descontinuada, cuesta un montón encontrarlo, pero llegué y efectivamente estaba. Entonces, acá igual tenemos algo que la gente de verdad vio algo. ¿Qué sería? Cuando uno habla de un animal extinto, por ejemplo, ahí ha pasado mucho con marsupiales o cosas así. En este caso tendría que ser un teratornis o una cosa de ese estilo. Eh, o sea, me refiero, esos son los antiguos buitres que habían. También puedes tener algo así como un cóndor con gigantismo o cosas de ese estilo. Esas serían las explicaciones que la ciencia le puede dar más o menos, si es que fuera. Ahora también la gente estaba trabajando en una mina, puede haber estado cansada, pueden haber habido gases. Entonces puede que hayan visto algo que
después lo hayan, más que una alucinación colectiva, vieron algo, pero le dieron más características de las que tenía, o cosas de ese estilo. Ahora, si es que fuera el primer avistamiento de Antártica, ¿a usted se le ocurre cómo habría sido este? Bueno, acá estuvimos trabajando, le agradezco mucho a Cata las ilustraciones y esto es un regalo para ustedes. Así se vería. ¿Realmente habrán visto una cosa así? ¿O habrá sido algo más extraño? Entonces, esta es una de las cosas que está al medio, que probablemente nunca vayamos a saber, a menos que un día veamos y aparezca algo así volando, pero no creo. Y eso, espero que les haya gustado este momento la charla. Como esta va a quedar, acá estaba la bibliografía, todo lo que les mostré está prácticamente todo online. Entonces, como la charla queda grabada, ustedes pueden ver acá, voy a mostrando las referencias de a poco. Y ahora me voy a mover hacia el lado de las preguntas. A ver si es que logro ver acá en este computador un poquito. Uf, sí, hay hartos comentarios. Vamos a pasar al... Bueno, si veo acá alguna pregunta que haya sido contestada durante la misma charla, eh, probablemente la voy a pasar de largo. Bueno, me hacen una consulta. Dice, entonces, dice si los monstruos serían más malformaciones genéticas y todo eso. Y sí, en realidad la respuesta a la charla es sí existen los monstruos, pero no son lo que nosotros creemos habitualmente, sino que son todas estas cosas con malformaciones y todo eso. Ahora me dicen, ¿qué quedaría con los demonios? Yo no soy demonólogo, así es que en realidad no puedo contestar esa pregunta. Quizás habría que traer al Dr. File o alguien de ese tipo. Pero bueno, existen. A ver, tengo un poquito trabajado un poco esto, no puedo ver bien los comentarios. Creo que hay una larga conversación sobre los puntitos, los subtítulos. No llego a las preguntas. Bueno, ahí me preguntan qué comentarios puedo dar con relación a las plantas. En realidad, ninguno, porque eh, la teratología en plantas es totalmente distinta y se rige por otra genética principalmente. Ahí tienen mucho que ver las poliploidías y todo eso. Entonces, de verdad que uno tiene que manejar bastante el tema. Aquí hay una pregunta igual buena. Si con las malformaciones los animales logran acostumbrarse o les cuesta sobrevivir. Hay casos en los que mueren al nacer prácticamente, como algunos de las fotos que tenía yo, y les incomoda mucho. Hay otros que durante su vida arrastran la malformación, les cuesta. Hay otros que viven casi normal con la malformación y hay algunos que toman ventaja de ella. Hay de todo un poco, pero diría lo más común es que les cueste,
que no sea tan buena, especialmente cuando no son bilaterales, es decir, cuando afectan a un solo lado del cuerpo, generalmente les da bastante problema. Otra consulta, una polimelia humana se consideraría una deformidad endógena y si nos estudiará a nosotros también la teratología, sí, claro, una polimelia humana también es endógena y de hecho en la medicina existe una rama teratología como tal. A veces algunas de las terminologías varían un poquito, pero sí nosotros igual somos sujetos a estudio. Ahora, en la actualidad es complejo, por ejemplo, mostrar fotos y todo eso por todos los temas de derecho de autor y todo ese asunto, pero sí se estudia. Por ahí dicen, estas malformaciones pueden dar pie a subespecies si conoces casos que hayan sido publicados y que en realidad eran malformaciones. Así de acordarme en este momento, no, pero sí muchas veces pasa, sobre todo en foros como iNaturalist, que variedades melánicas, que también es cuando hay estas anomalías cromáticas, se suelen tomar como especies distintas o subespecies distintas y hay tremendos debates. Ok, ah, me van a disculpar que el computador es bastante lento en el que estoy leyendo los comentarios, entonces me cuesta bajar. Me preguntan del cóndor gigantismo si se ha dado alguna vez. No, pero, o al menos no hay ningún caso descrito. Pero no quiere decir que no pueda pasar. Esto por ahí tenía una diapositiva de gigantismo. Extrañamente no pasó. Creo que se me tiene que haber borrado entre medio. ¿Conoces casos de la pigmentación de elápidos? No. Otra vez cerrado. Por ahí que está Code. Sí, se parece bastante. Acá veo otro. Acá hay tres preguntas. Uno, ¿las teratologías se estudian solo de forma descriptiva? ¿O existen trabajos que cuantifiquen la distancia morfológica de los individuos normales de los que no tienen teratología? Ah, a ver, ahí sí puedo cambiarlo completo. Pero sí, en general eh, está la parte descriptiva, pero también se estudian a modo poblacional. Descriptiva es cuando tenemos un caso y bastante raro, pero sí las malformaciones leves se estudian bastante a nivel poblacional a veces, incluso con marcaje y remarcaje, cosas de ese tipo. Y las otras preguntas no las alcanzo a ver desde acá. No existen trabajos que relacionan tipos de asimetría con la estereozoología y sus consecuencias en el fitness individual. No, hasta ahora no he visto nada parecido. Sí lo he conversado con la gente que estudia morfometría geométrica para hacer algo similar, pero hasta ahora nunca he visto que alguien lo haya hecho. Y bueno, lo otro es que a veces cuesta encontrar ejemplares teratológicos. Muchas veces para hacer una cosa así habría que hacerlo con una colonia de laboratorio y ahí es un poquito, ya empieza a ser
un poquito complejo porque no sería una población natural propiamente tal y los resultados no serían muy representativos. Y si se estudia la susceptibilidad de distintos clados de etología a lo largo de su evolución en forma comparativa, macro y micro, algo hay. Especialmente actualmente se está metiendo mucho parte molecular para eso, pero es como recién algo que está empezando. Eh, Hay que pensar que, de hecho, por ejemplo, les hablaba, Balasuk murió en el 94 y todavía, eh, de ahí todavía no se saltaba de la parte descriptiva propiamente tal, pero sí, hay hartas cosas a futuro que se pueden hacer, especialmente ahora que uno puede tomar datos moleculares de ejemplares de museos antiguos, que eso era algo que hasta hace unos años se creía medio imposible. Y a ver si encuentro. Me dice que le mando un saludo a los fanfarrones, sí, imagino que están todos ahí esperándolo. A ver si encuentro alguna otra. Creo que hay otra pregunta. Si una mutación resultara en una ventaja adaptativa, ¿se extiende la descendencia? Bueno, en realidad en- se puede hacer como esa pregunta en ida y vuelta. Si se transforma en una mejora, lo que uno espera es que se transmita, pero no siempre esto pasa. Eh, hay temas, se podría decir, como eh, de suerte, puede que el ejemplar se muera por otro motivo. También si son exógenas y le brindan una ventaja, esa no se va a transmitir porque no tiene un trasfondo genético, pero del resto de cosas, por lo general sí se transmite, a menos que pasen estas cosas. Sigo bajando. Ok, creo que este computador me está dando muchos problemas para la pregunta. Mm, ok, creo que ahí estarían las preguntas. No sé si hay alguna otra cosa que te quise tocar antes de. Ah, voy a intentar cargarlas por última vez y si no, creo que quedamos. No, bueno, acá me soplaron desde por interno. La última pregunta es: ¿dónde estudiaste teratología? En realidad eso, eh, uno parte estudiando biología, ¿no? Como biólogo, y para ir a estudiar teratología como tal no existe una carrera o algo de ese estilo. Eh, Uno se especializa solo, principalmente investigando, es de hacer más que nada. Eh, no es algo muy complicado, pero más que nada requiere la suerte de encontrar los ejemplares y meterse en el asunto. Pero no existe, digamos, una carrera, ni un curso, ni algo que uno pudiera hacer, solo básicamente leer los trabajos de Dallas y Balasuk y uno queda más o menos pretido y listo para poder hacerlo. Así que bueno, creo que eso sería la última pregunta y nada, gracias por escucharme y será hasta otra oportunidad.